Y bueno, para la preparación de esta conferencia, pues hemos incluido un nuevo tópico que es el vapeo. Por esta razón, pues lo primero que quiero mencionar es que hay cosas relacionadas con el vapeo que son muy importantes y que debemos tener en cuenta. Para esta conferencia declaro no tener conflicto de interés y el contenido de la conferencia es netamente mi responsabilidad. Entonces, los objetivos para el día de hoy, primero que todo, es hablar de unos conceptos básicos que son los que trataré de desarrollar alrededor de esta conferencia, hablar algunos aspectos básicos de la epidemiología, del daño tisular y órgano específico relacionado con el vapeo, el EVALI como la expresión máxima de gravedad de la exposición al cigarrillo electrónico en el pulmón, el futuro y unas conclusiones pues, de esta conferencia. Entonces, para contarles, estas son las publicaciones en una de las bases más usadas para la búsqueda de la literatura médica. En PubMed nosotros hicimos, utilizando este término MESH, si ustedes se fijan, encontramos que las publicaciones respecto al compromiso pulmonar y el uso de dispositivos electrónicos van a aumento. El pico de las publicaciones está para el 2020, de ahí en adelante pues ha venido en descenso debido a que en el 2020 se dieron todas las publicaciones relacionadas con el daño pulmonar agudo asociado al inhalar sustancias a través de dispositivos electrónicos, y en los últimos años pues se han venido dando todas las publicaciones que hacen más referencia a los daños tisulares específicos. Entonces, los conceptos básicos pues que me parece importante tratar hoy es respecto al término vaping, cigarrillo electrónico, el e-juice, porque este es como el cartucho donde se contiene la sustancia básica que desarrolla el daño más grave a nivel pulmonar, y EVALI como la presentación del daño pulmonar agudo asociado a los dispositivos electrónicos. Entonces el vapeo, vaping o vape como muchos lo han encontrado, es una técnica para inhalar vapores. Muchos creen que el dispositivo como tal lo que uno hace es inhalar agua, y en realidad no tiene agua, sino que contiene una gran cantidad de sustancias que cada vez están más en estudio y se le están adicionando componentes que van a lesionar específicamente partes muy especiales del pulmón. Estos dispositivos electrónicos están disponibles más o menos desde el 2007 y hacia acá pues se han venido clasificando de diferentes maneras. Ya tenemos dispositivos de primera generación, de segunda generación, de tercera, y las últimas, como vamos a ver, que son las de cuarta generación, que tienen unos cartuchos que son desechables y se intercambian con sabores, con olores, y que hacen pues que esta experiencia para algunas personas sean más agradables pues cuando los utilizan. Entonces, el cigarrillo electrónico, definido por la Organización Europea de Dispositivos, pues es aquel producto o cualquiera de sus componentes que tenga incluidos los cartuchos. Estos cartuchos pueden tener o no nicotina. De hecho, cuando hemos ido al Capitolio a defender que los adolescentes, los niños, porque tenemos niños desde los 7 años vapeando, no deben utilizarlos, es porque algunos contienen nicotina y otros no. Por eso el chance o la definición respecto a si se parecen o no a las sustancias derivadas del tabaco ha sido la gran pelea, pero esa es la diferencia. Algunos pueden contenerla y otros sí pueden contenerla. El hecho tal es que lo que más hace daño es el contenido del cartucho con los aditamentos o con las sustancias que hacen que sean más oleosas, con las que se han hecho o se han vendido como para proteger el pulmón, y son las de las cuales se ha derivado el daño. Entonces aquí están, estos son la gráfica solo para algunos. Aquí les quiero mostrar unos que son el cigarrillo electrónico inicial, las pipetas que también son accionadas por electricidad, los tanques que vemos hoy en día que son mucho mayores, no encuentro el puntero o si lo alcanzan a ver, los otros que son con un tanque que puede ser de tamaño mediano, y finalmente los que están más comúnmente encontrados hoy en día, que son estos que son de sistemas recargables y que son los que se han amplificado en el uso en los últimos 3 años. Entonces, el cigarrillo electrónico tiene varios componentes que, aunque no son no los tienen todos como tal, esta es como la gráfica de lo que se ha encontrado en cada uno de ellos. Primero, pues tiene una luz LED que se activa cada vez que inspira la persona y se pues da un color específico. La batería, que es la que alcanza a calentar este dispositivo, que atomiza lo que está contenido en el cartucho, como les había dicho antes, para poder distribuir el contenido que tenga o no nicotina. Entonces, ¿cómo funcionan? Pues esta batería da la energía que va a activar directamente este cartucho, y el cartucho es el que contiene, como bien les decía antes,
las saborizantes, la nicotina en algunas ocasiones y otras sustancias líquidas que se denominan el e-juice. Este e-juice es el que tiene como hoy en día la mayor importancia porque cuando se están hablando específicamente de estos, pues el contenido varía de cada dispositivo. Yo no puedo decir que uno que sepa a frutas es igual a uno que sepa a menta o a hierbabuena y por eso es que ha sido un poco difícil establecer las causalidades con determinado dispositivo respecto al daño pulmonar. Entonces, en cuanto a epidemiología, fíjense ustedes que para estudiantes de la escuela media y superior en Estados Unidos, el consumo de lo que se ha llamado el cigarrillo convencional viene en disminución, pero el consumo de cigarrillo electrónico está disparado, no solamente para niños que están entre los 9 y los 12 años, sino entre aquellos que están entre los 12 y los 18 y la tendencia en adultos, pues sobre todo en adultos jóvenes está totalmente disparada, porque el cigarrillo electrónico inicialmente se vendió como una estrategia de cesación tabáquica, o sea, yo voy a dejar de fumar cigarrillo convencional, voy a usar el electrónico que es mejor, me da una sensación de que es entre comillas más sano, pero en realidad lo que estamos haciendo es cambiar un dispositivo por otro. Esta es la infografía publicada por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos hace tan solo 3 meses para mostrar cómo el tabaco viene en descenso, pero lo que dice abajo es cierto, las estrategias de dispositivos electrónicos se están aumentando en el tiempo. Entonces, los datos epidemiológicos están disparadísimos a partir del 2019 porque fue cuando existió una gran cantidad de reportes de casos de daño pulmonar agudo, el EVALI, que es el nuevo término que quiero incluir en la conferencia, asociados al uso de los dispositivos electrónicos pues para administración ya sea de nicotina u otras sustancias. Entonces aquí se entrevistaron una gran cantidad de estudiantes de escuela superior y de escuela media y lo que se encontró es que el 27.5% de estos estudiantes ya habían consumido en los últimos 30 días cualquier dispositivo electrónico durante este periodo de tiempo. Entonces ahí se dieron las alertas. Fíjense ustedes, solamente quiero que lo tengan en cuenta, los sabores que más han utilizado los dos grupos de estudiantes, por un lado son los de sabor a fruta y por el otro lado los de menta y hierbabuena. O sea, estos dos que se han vendido como algo que puede ser algo benévolo, vamos a ver más adelante cómo se van a relacionar específicamente con daño pulmonar. Entonces, la única encuesta con que contamos en Colombia es esta, desafortunadamente se hizo hace cerca de 7 años, es adelantada por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde se encontró que teníamos el uso de dispositivos electrónicos en niños era casi del 15.4% y dentro de todos los dispositivos que se encontraban, pues el que más se estaba utilizando era el cigarrillo como tal. Entonces aquí están, esta es una lista de todas las sustancias que encontramos en el cigarrillo electrónico, sustancias reactivas a oxígeno, carbonilos, los furanos, la nicotina, también se le han adicionado en algunos tetrahidrocannabinoides, cannabinoides, el propilenglicol, que ya vamos a ver que esta es una sustancia básica que determina un daño específico, la glicerina vegetal, los diacétidos y los saborizantes, y hoy en día se sabe que hay una gran cantidad de componentes que todavía no están descritos, derivados de la combustión de las pilas que tienen metales pesados que también pueden ser inhalados. Entonces, pues lo que sabemos hasta ahora es que a nivel pulmonar tenemos daños de la vía aérea de conducción, de la vía aérea que predispone el intercambio gaseoso, porque no es lo mismo decir el bronquio que el alvéolo, y por otro lado, que es para mí lo más importante, es este daño que determina el desarrollo pulmonar. O sea, para mí, yo digo que si estuviera hablando con neumólogos especialistas en vía aérea, ellos van a pelear porque la vía aérea es lo más importante, pero para mí está en el desarrollo de la función pulmonar. ¿Y por qué les digo esto? Porque la función pulmonar, si ustedes se fijan, crece exponencialmente durante la adolescencia. O sea, la vía aérea no se desarrolla como tal en el periodo de lactante, que podríamos decir, esto es de pediatras que están atendiendo lactantes entre los 2 o los 3 años, sino que esto es de componente de personas que estamos atendiendo niños entre los 10 y los 20 años. A uno le crece la función pulmonar casi 3 veces y aquí hay determinantes que van a hacer que uno a los 21 años empecemos a envejecer del pulmón. O sea, todas las personas en el mundo, el potencial del pulmón se desarrolla hasta los 21 años y de ahí en adelante empieza a descender la función pulmonar. ¿Y qué se ha encontrado en estas cohortes de 50 años?
que el cigarrillo convencional, pues es el que hace que la pendiente sea mucho más intensa, que si uno vive en ciudades donde hay alta contaminación, la pendiente también vaya en picada, pero hasta ahora los efectos del cigarrillo electrónico, que llevan 7, 8 años estudiándose en estas cohortes, no podemos ver gráficas como estas, y seguramente en unos 30 o unos 20 años, cuando se estén presentando estas, estoy seguro que la pendiente también va a ser en picada. Así que la adolescencia es una edad de oro para la prevención, para la regulación de cualquier uso de dispositivo, no solamente para fumar, sino de otro tipo de intervenciones o de prácticas que están teniendo en este momento. Entonces, los que ya les había dicho, los efectos respiratorios los podemos ver en la vía aérea, en el alvéolo y también en el epitelio. Y de esto quiero decirles que hay otros efectos de los que no se hablan y son los efectos en la cavidad oral, en los dientes, en las quemaduras derivadas de la explosión de los dispositivos, en los ojos, en las pestañas, en las cejas, que han tenido pacientes que han desarrollado lesiones por el cigarrillo electrónico. Entonces, aquí está, para mí es el más temido. Les voy a mostrar el último caso que tuvimos en diciembre, fue nuestro regalo de Navidad, y es el EVALI asociado, o sea, el daño pulmonar agudo asociado a dispositivos electrónicos. Hay muchas publicaciones, como les mostraba, estas son tan solo ya algunas de las últimas, que son revisiones sistemáticas con una metodología muy importante, con una fortaleza de lo que encuentran y de los hallazgos, pero en adolescentes como tal y en niños más pequeños, pues la evidencia hasta ahora se está construyendo. Y esto es lo que nosotros pues vamos a encontrar. El siguiente, ay, no me está funcionando. Aquí está, entonces el epitelio respiratorio que ojalá todos los pudiéramos tener así de bonito, y justo es la vitamina E, ese aditamento que se le ha agregado al e-juice, como vendiéndolo, no, frescos que tiene vitamina E, que esto va a hacer que el pulmón esté más sano, porque la vitamina E es antioxidante, no le da uno arrugas y permite que uno tenga pues una salud respiratoria, pero lo que ha hecho la vitamina E en los vaping es esto, completamente lo contrario. Cuando la vitamina E se inhala y va a la membrana de los alvéolos respiratorios, se deposita en una parte específica de la enfermedad del intersticio que determina que uno no puede oxigenar bien, y esto es lo que ha hecho que este componente se pueda establecer como una relación mayor de causalidad. Entonces aquí está, solamente les quiero mostrar que este es uno de los componentes que para nosotros ha hecho como más daño, y los síntomas pues pueden ser no solamente respiratorios, sino también gastrointestinales y a nivel de otra parte de la economía del sistema del cuerpo humano. Entonces tenemos los principales, son tos, que son indistinguibles de una crisis de asma, dolor torácico, dificultad para respirar, que le duela a uno el abdomen, que tenga vómito, que tenga náuseas. En ocasiones las dosis de nicotina superan 20 veces las dosis convencionales de un cigarrillo normal, y los constitucionales pues están asociados al abuso de sustancias, como son la pérdida de peso, en ocasiones fiebre, presencia de escalofríos. Pues para los clínicos que nos dedicamos a ver niños con síntomas respiratorios, es muy importante determinar que se encuentre la presencia de tirajes, dificultad respiratoria, taquipnea, otros hallazgos a nivel respiratorio, y básicamente en este trabajo que recogió a todos los pacientes que habían tenido EVALI en Estados Unidos, que fueron 53. Esto es un número no despreciable para esa epidemia inicial de daño pulmonar agudo asociado a cigarrillo electrónico. Ellos encontraron que el 83% eran hombres con una mediana de edad que estaba en los 19 años, y fíjense ustedes que usaron una definición de caso: consumo de cigarrillo electrónico en los días anteriores, 90 días al evento, y con cualquier síntoma. Nosotros hoy en día tenemos niños que vapean, consumen otras sustancias, tienen síntomas respiratorios, pero además tenemos virus respiratorios, entonces eso hace que sea un poquito más difícil establecer el caso. ¿Y uno qué ve? Pues básicamente son pulmones de este tipo, fíjense ustedes que tienen compromiso de los dos campos, no se deberían ver tan blancos, sino más bien negritos, y cuando les hace una tomografía de tórax, pues ve este daño pulmonar extenso. Aquí vemos un pulmón que está comprometido casi en el 85% del parénquima, y se ha denominado el pulmón de palomitas de maíz. Ya se saben por biopsias pulmonares que esas palomitas de maíz en realidad corresponde a una patología muy difícil que se llama bronquiolitis obliterante, que es irreversible y no se mejora sino con el trasplante pulmonar. Entonces,
para este caso específico del pulmón en palomitas de maíz, lo que se ha encontrado es que esta sustancia que también está en los cigarrillos electrónicos, que se llama el diacetilo, es la mayor causante. Esta se documentó en palomitas de maíz, en fábricas que tenían este aditamento para que supieran a mantequilla, que es el sabor artificial de las mantequillas, y se encontraba que los trabajadores lo desarrollaban, y por eso hoy en día existe una regulación muy importante, y de repente empezamos a ver que los pacientes que desarrollaban daño pulmonar agudo, también dentro de los componentes que tenían el cigarrillo electrónico estaba este componente. Entonces, otra relación de causalidad que tiene plausibilidad biológica y dentro de los que podemos tener. Entonces, ¿uno cómo puede clasificar el EVALI? Pues es confirmado si uno no encuentra en el lavado broncoalveolar, si yo le hago casi todos los exámenes de rutina y no encuentro nada más, yo digo, este es un caso confirmado de EVALI asociado al cigarrillo electrónico. Pero si de repente yo encuentro virus sincitial respiratorio e influenza A, adenovirus, pues ya digo es probable, pero el daño sabemos que es mucho más intenso. Entonces, este es un pulmón normal. Un pulmón normal debe verse así de bonito, son filas de células que parecen unas filas indias de células epiteliales alveolares, pero pues cuando hay daño pulmonar, miren esto es un trancón, yo digo, de los estudiantes, de las personas en Transmilenio, porque uno ya no alcanza a ver esas filas de células, sino ve un acúmulo que no permite en realidad el intercambio gaseoso, y esto es lo que se ha visto en pulmones de personas que se han muerto por EVALI o en biopsias pulmonares para poder establecer que debamos llevarlos tempranamente a trasplante pulmonar. Entonces, esos bronquioles que yo les había mostrado súper bonitos, se congestionan, se llenan de células, se daña el epitelio y finalmente lo que uno ve es que no puede distinguir que es un alvéolo, que es un vaso sanguíneo, y todas estas alteraciones pues van a determinar que no se pueda llevar a un intercambio gaseoso. Este fue nuestro paciente del 26 de diciembre del año pasado, 16 años, que consultó por tos, dificultad para respirar. Uno diría, este paciente tiene una gripa, pero en realidad lo que tenía, nos dijo después de un interrogatorio, no sabíamos, veíamos unos pulmones que estaban absolutamente comprometidos. La mamá le encuentra en la chaqueta cuando va al cuarto, 2 semanas antes había iniciado a usar cigarrillo electrónico y este fue el resultado. Afortunadamente usamos una estrategia de manejo intensa con esteroides a alta dosis. En este momento está en el programa de rehabilitación pulmonar, porque uno después de esto no puede caminar 50 pasos. Esto es un programa que estamos tratando para hacer, ya la diferencia que hace es si puede ir al baño o no puede ir al baño con bala de oxígeno, pero a los 16 años es muy difícil porque en nuestro país no se trasplantan pacientes menores de 18 años todavía. O sea, esto es más adelante yo creo que el panorama que vamos a ver. Y cuando nos decían, bueno, vamos a ver, mucha gente ha dicho no, pero es que no se ha podido demostrar que el cigarrillo electrónico en verdad haga daño. Esta publicación me salvó esta presentación que fue hace 2 semanas y yo dije, no, pues algo buenísimo, porque es un grupo de 72 personas, adolescentes y adultos, y cogieron células de los carrillos de la mucosa oral. Las células de la mucosa oral son altamente sensibles a todo lo que uno come, a todo lo que uno inhala o fuma, y les estudiaron qué porcentaje de daño del DNA de esas células estaban relacionadas con el cigarrillo electrónico y dividieron en 3 grupos, unos que no fumaban, otros que vapeaban y otros que fumaban cigarrillos convencionales, y estos fueron los hallazgos. Fíjense ustedes que es similar lo que encontraron entre vapeadores y fumadores, o sea, llamaré aquí fumadores los cigarrillos convencionales, de aquellos que nunca habían fumado en su vida. Eso se estableció con niveles en sangre de nicotina y monóxido de carbono exhalado. Fíjense ustedes que la diferencia entre vapeadores y fumadores fue igualita, o sea, no hubo ninguna diferencia. Pero cuando ellos quisieron, bueno, vamos a evaluarlos por ese estatus de nicotina, no hubo diferencias, pero cuando los dividieron entre los pesados y los no pesados, fíjense ustedes que a medida que el vapeador o el fumador se hace pesado, el daño del DNA es mucho mayor. ¿Y el daño del DNA con qué se relaciona? Con predisposición a cáncer, con metaplasia, con otras alteraciones en el sistema respiratorio que seguramente hasta dentro de unos 5 o 10 años vamos a poder establecer. Y cuando ellos dijeron, bueno, vamos a ver qué dispositivo es el que más se asoció con esto, pues encontraron que ese que está súper de moda, que se llama el POT, o sea, que el que le puedan intercambiar las baterías, era el que más se encontraba. Y por otro lado, el sabor dulce, o sea, el que tiene cualquiera, ellos le ponen tutti frutti, manzana, pera,
es el que más. Entonces, ¿qué se encontró? Que efectivamente hay un daño celular demostrado, no solamente a nivel del tejido, sino del DNA, que seguramente requiere una intervención, sobre todo porque las formas más llamativas del cigarrillo electrónico están involucradas en estas. Y aquí están las cohortes de pacientes que se están siguiendo en Estados Unidos. No solamente se ha encontrado que están muy mal del pulmón, que tienen una función pulmonar muy baja, sino que además están muy depresivos, muy ansiosos, quieren devolver el tiempo y de haberlo no hecho en el inicio de esto, pero pues ya el daño está establecido. Y pues para los que saben a qué me dedico, aparte de la neumología, pues hago medicina de sueño. Para mí la medicina de sueño es como el complemento de la neumología y en lo que me entrené también hace 10 años. Y esto me pareció, cuando encontré este artículo publicado este año, es que dormir menos de 7 horas y vapear pues aumenta el OR para intento de suicidio, se aumenta como hasta casi 3 veces. Entonces, cuando uno dice solamente dejar de dormir, ya yo sé que ese es mi paciente, no está durmiendo y va a ser durísimo y tiene una relación con ansiedad o depresión, o de hecho se ha encontrado en Estados Unidos que aquellos que hicieron las intentos como con armas de fuego con sus compañeros, lo primero que hicieron fue dejar de dormir, pero fíjense ustedes que cuando vapean aumenta este chance. Entonces, siempre buscar en la historia clínica si los pacientes están durmiendo bien, pero además también si vapean para poder establecer. Pero no todo es oscuro en este campo, ya hay gente que está buscando financiación con protocolos del ENAYESH, están haciendo cosas para que puedan crearse apps que enganchen a los adolescentes y poder decirles, oigan, dejen de fumar. Y a mí lo que me gustó de esta app específicamente, que encontré este protocolo publicado, es que uno de los enganches es, miren, la salud pulmonar les va a mejorar si ustedes dejan de vapear. Entonces están ahí. Lo que yo quiero es hoy no prohibir, porque prohibir no es una estrategia y definitivamente nosotros no estamos convencidos que no va a servir de nada, sino es buscar la regulación. La próxima semana tendremos la reunión con la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, el doctor Darío Londoño como el eje poblacional de la Fundación Santa Fe, yo iré en representación de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica a pedir una regulación del cigarrillo electrónico. Nosotros estamos ante una epidemia que no queremos ver más allá de nuestras narices, pero sí es importante poder detenerlo. Esta es una de las recomendaciones que nos hace la OMS específicamente para Colombia. Debemos tener una ley que regule la distribución. Cada vez más los pueden adquirir por Rappi, por Instagram, o sea, por cualquier tipo, desde 12.000 pesos pueden comprarse uno de estos dispositivos. Por último, les dejo el intersticio que todos deberíamos tener. Una de mis estudiantes, como sabe que molesto tanto por la salud respiratoria, esto es lo que plantea ella que deberíamos tener todos como epitelio respiratorio. Y para finalizar las conclusiones, solamente decir que el vaping causa daño pulmonar irreversible con consecuencias a largo plazo. La lesión no es solamente de órgano específico, sino también de órganos a otra distancia, que hay susceptibilidad especial en niños y adolescentes y que se deben brindar las estrategias de sensibilización a la población. Es una condición de interés pública que requiere regulación. Muchas gracias.